sobre eso, el manejo, las emociones en esta nueva libertad y en este proceso que vamos a iniciar de desconfinamiento como país, vamos a hablar con Claudia Bunster, nuestra amiga psicóloga, especialista en clínica de adultos, para conversar sobre este tema. Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Maca, hola Padre Roberto, un gusto estar con ustedes. Igualmente, un gusto saludarla. Bien, aquí con un poquito de frío, pero bien. Pucha, bueno, ya va saliendo solcito para calentar el día. Sí. Padre Roberto. No, comienza usted. Comienza usted ahora. Bien. Claudia, como decíamos, para introducir el tema de esta etapa de desconfinamiento y las emociones, por ejemplo, el Padre Roberto vive en Providencia y sigue confinado. Yo, en cambio... Gracias a Dios. Yo, en cambio... Gracias a Dios, esto es información valiosa. Sí, en cambio yo, en la comuna donde vivo, ya está desconfinada. Pero me he encontrado con amigas que, por ejemplo, yo vengo a la radio y me vuelvo a mi casa y no salgo nunca más. Y sigo funcionando mi casa como si estuviéramos todavía confinados. Pero en otras casas de amigas... el té ya familiar se masificó, los encuentros de amigos también se masificaron, como que me dieron la libertad y todo, así como un nivel de ansiedad muy grande. Bueno, claramente estos cambios en el confinamiento y desconfinamiento, esta invitación a ir haciendo a través de las fases, ¿cierto?, progresivamente, va a operar distinto en las distintas personas. Donde tenemos que poner el foco es, ¿cierto?, a una libertad responsable y a un trabajo también en la autonomía del autocuidado. ¿A qué me refiero con esto? Que estar a lo mejor en una familia donde quieren juntarse todos va a ser difícil, tal vez decir, mira, yo quiero mantener mi pauta de seguridad, quiero las normas como vienen dadas, soy súper obediente, pero van a haber otros que por su dificultad de estar más confinados van a ser más arriesgados. Y bueno, ahí es un llamado claramente a que tenemos que ir progresivamente, que esto hay que tomarlo con calma, que es un proceso adaptativo, por lo tanto hay que tomarlo pasito a pasito. Y también aquí hay que manejar algunas preguntas que son importantes para ir haciéndose, porque si creemos que volvemos a la normalidad tal cual la conocíamos, ahí también hay un error en el pensamiento en términos de que evitamos mirar un poco la realidad como viene, como tal, y pretendemos que va a seguir todo normal. Entonces también son procesos muy individuales, que yo pienso que tenemos que hacer procesos individuales para de ahí salir hacia afuera. Tú hablabas de las mamás que salen con los niños a la plaza, y eso implica el proceso necesariamente de esta mamá para que pueda enseñar a su hijo también a un autocuidado. Pensemos que más adelante van a ir encontrándose más, van a ir juntándose con sus amigos, y cada niño a su edad va a tener que entender de alguna manera que hay una forma de comportarse nueva, y eso lo tenemos que transmitir con tranquilidad, con seguridad, ojalá sin temores, porque aquí tenemos los extremos. Tenemos el extremo que quiere salir y ya empezó a salir y ya está haciendo vida, como tú decías, más normal, y hay otros que están más recluidos, que no quieren, que también transmiten esa inseguridad a los niños, y esos niños también están con ansiedad de separación, no van a querer, o sea, tienen procesos importantes que hay que ir manejando. Por eso lo pienso como desde el adulto responsable, hacer el proceso, hacer distintos pasos también personales para enfrentarse a este desconfinamiento, para ser obediente de las medidas sanitarias, respetar la autoridad del MinSal, que son también ejemplos para los hijos, para la familia. Es decir, si yo colaboro con eso, también estoy dando muestra de un respeto de cierto orden de autoridad, y eso también es muy importante para la formación de los hijos y de la familia. Claudia, entonces, perdona que te interrumpa, en esa misma línea vamos a ver con este proceso de desconfinamiento y de los pasos que vamos a ir enfrentando, porque son procesos internos, individuales. ¿Tú crees que nos vamos a encontrar sí o sí, me imagino, con los adolescentes, niños y adolescentes más temerosos que por esta salida? Yo creo que vamos a tener un poco de todo. O sea, esto tiene mucho que ver con cómo se aborda a nivel familiar.
cómo se conversa, si se conversa o no se conversa, eso es lo primero. Y esto no es de ahora, o sea, esto viene, tenemos que plantearnos como la familia, cómo venía funcionando antes de la pandemia, porque si no tenía mucha relación con sus adolescentes, si no conversaba mucho, va a ser muy difícil que ahora partan con una actitud como diferente. O sea, el adolescente adolece, quiere, es temerario, quiere pasarlo bien, quiere vivir su vida, y además que está en la etapa de la amistad, está en la etapa social, está en la etapa de diferenciarse de los padres. Entonces, también a ellos se les ha robado un poco este tiempo, que son muchos meses. O sea, también ellos están sufriendo mucho por este cambio de vida, donde lo propiamente de su etapa del ciclo vital está siendo vetada. O sea, no han podido, lo han podido hacer vía online, eso sí, y gracias a Dios tenemos esta tecnología que nos aporta en ese sentido. Pero yo diría que va a haber de todo. O sea, van a haber adolescentes más conscientes, otros van a quedar con más evitativos a este salir al mundo, porque también se acomodan. Podemos pensar también en los niños que tienen más dificultades sociales, deben estar mucho más cómodos hoy en su casa, porque no tienen esa tensión que viven en su vida. Entonces, evidentemente que pueden verse un poco más afectados. Ahora, me gustaría plantear como 3 preguntas importantes frente al desconfinamiento, como para pensarlo entre todos. La primera tiene que ver un poco con nuestro aspecto racional, con lo cognitivo, con nuestros pensamientos. Pensar de cuáles son mis expectativas frente al desconfinamiento. Y esto nos lleva a lo que tú me planteabas, Maca, de que unos quieren salir, a jugar, y ya están en las plazas, que ya se están juntando en familia. Es decir, ¿sí? Mis expectativas es volver a la vida normal. Evidentemente que vamos a tener ahí problemas de autocuidado y de esta libertad responsable frente a una amenaza de contagio que todavía está presente. No para asustarse, porque hoy día tenemos mucho más información y podemos recurrir a ciertas medidas de cuidado que nos pueden anticipar o diagnosticar que podemos no contagiarnos. Pero igual tenemos un grado de incertidumbre frente a eso, igual estamos un poquito en riesgo, entonces hay que tomar esas medidas. Entonces, mi expectativa frente a esto, también pensar qué voy a perder, para quienes les cuesta pensar en qué van a salir, enfrentarse a eso, o sea, qué he ganado con el confinamiento, que ahora voy a tener que hacer un duelo porque lo voy a perder, y eso tiene que ver tal vez con tiempo en familia, con una vida menos agitada, con un trabajo hecho en casa. Entonces, ¿cuáles son los duelos que yo voy a tener que hacer frente a salir afuera? Como decía el padre, gracias a Dios, nosotros seguimos en cuarentena. Entonces, por eso yo decía es información, porque nos acomodamos. O sea, yo creo que eso es lo más importante de mirar. Nos costó, pero nos acomodamos y varios empezamos a sentirnos muy cómodos acá. Y ahora nos da la noticia y volvemos a incomodarnos, vuelve nuestro espíritu a quedar invadido por esta incertidumbre, qué va a pasar y cuál es la nueva normalidad, y estamos en una zona de confort tan cómoda y tan rica que ya nos habituamos, y ahora volver a hacer el esfuerzo, entonces es una cuota de estrés grande, de incertidumbre. Entonces eso es lo que nos va pasando, y por eso es bueno plantearse esta pregunta, o sea, ¿qué voy a perder? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué quiero recuperar de lo que había perdido en el confinamiento? Porque eso me va dando luz y me va dando la posibilidad de mirarme hacia adelante bastante con objetividad en el fondo. Esa vendría siendo una primera pregunta, y como digo, aquí tiene que ver con una mente más flexible, una mente que va aceptando que no tiene el control de todo, y creo que es muy importante pensar aquí que el proceso no es lineal. O sea, estamos en etapa 2, algunas comunas, pero puede ser que esto vuelva atrás y volvamos al confinamiento. Creo que este es un punto súper importante porque causa mucha frustración, mucha rabia, mucho enojo con las autoridades, cuando uno piensa que esto ya pasó y seguimos y vamos de menos a más y esto es como derechito. No, aquí tenemos que pensar que existe la posibilidad de que de repente se agudice y nos vayamos de nuevo para adentro. Esa flexibilidad en pensar nos va ejercitando en adaptarnos un poco mejor a la situación. Claudia, perdona. Otra pregunta, dime. No, hablando de la flexibilidad, tú dirías que esa es como
va a ser como la palabra que vamos a tener que ejercitar más como ser humano, emocionalmente, estar flexible porque lo estoy pensando en los colegios que van a volver y a lo mejor van a retroceder. O sea, nos vamos a tener que constantemente vamos a estar sufriendo una readaptación de situaciones. Sí, y yo creo que el cambio constante es parte de nuestra vida, pero nunca lo habíamos percibido tanto como ahora, tiempo, sí. ¿cierto? Entonces, y además que hoy día nos exigen mucho, porque es acostumbrarnos a cambios muy radicales. O sea, no es poquito, es mucho el cambio. Entonces, hay pérdidas, como digo, hay ganancias y pérdidas, pero hay que ir evaluando eso. Y la flexibilidad sí, además que, miren, yo siento que en este momento es esta necesidad urgente de ser más flexibles, es un ejercicio que nos sirve para la vida, porque la verdad es que la flexibilidad nos permite adaptarnos a cualquier situación. Y así como ustedes conversaban un poco de esto, de cómo salimos de acá, cuáles van a ser nuestras fortalezas, o cómo se mide la persona en tiempos de crisis, todo lo que nosotros logramos hacer, todo es ganancia porque vienen siendo recursos mentales para otras situaciones. O sea, tenemos que pensar que la flexibilidad nos ayuda a adaptarnos a cualquier situación y que ejercernos en esto nos permite vivir una vida más fluida, una vida más lograda, una vida donde aceptamos el que no tenemos el control, donde aceptamos que los vaivenes de la vida. Y eso es propio de la vida. O sea, la vida, ¿qué más natural es la propia vida que los propios procesos? Que lo vemos en la naturaleza, que lo vemos en el día a día. Entonces, sí, la palabra clave es la flexibilidad y esto nos cuesta porque la rigidez también nos hace más obsesivos y nos hace de mente más rígida, más obsesiva, que nos dificulta tremendamente para los cambios. Y eso nos produce mucho malestar y eso lo conecto con una segunda pregunta que vendría siendo que ¿cómo me siento frente al desconfinamiento? Y conectarnos ahí con qué temores tenemos, qué es lo que siento que soy capaz de sobrellevarlo, siento que necesito apoyo con otros, siento que si, no sé, por ejemplo, un adolescente con amigos que quieren hacer algo y él se para frente a esa situación, sabiendo que no tiene que hacerlo porque es un riesgo, qué tan fuerte, qué tan capaz va a ser para mantener su posición. Por eso la autonomía del autocuidado es también una palabra como clave, enseñarle primero yo y después enseñarles también a mis hijos, conversarlo para ver cómo enfrentar esas situaciones que van a ser pan de cada día en ese momento. Y las emociones nos juegan también en contra con los miedos, porque cuando tememos queremos evitar, y si evitamos no nos adaptamos, y si no nos adaptamos seguimos sufriendo. Entonces, manejar también esas ansiedades tiene que ver con estar informada. Cuando uno sabe, cuando uno conoce las medidas, cuando uno está informada en el fondo, es capaz de contener más esa ansiedad. La ansiedad es ese miedo a lo que viene en el futuro, se me fue la palabra en este minuto, la incertidumbre, ¿cierto?, frente al futuro. Eso es propio de la ansiedad y la voz de la ansiedad, siempre yo lo digo, es catastrófica. Por lo tanto, la única manera de irla venciendo es estando más informada. Y también pasamos ahí a la tercera pregunta, que es ¿cómo lo enfrento?, que es tener un plan de acción. La otra vez conversaba con una de mis pacientes y fue genial porque estábamos hablando justamente de esto. Y ella me decía, perfecto, hoy día mismo voy a poner un papel en la puerta que diga qué tienen que hacer cuando entren. O sea, eso lo encuentro muy, muy práctico. Y es bueno, como digo, conversarlo, pero también, ¿qué va a pasar cuando salgamos? ¿Qué va a pasar cuando entremos? ¿Qué va a pasar cuando nos visiten? ¿Qué va a pasar cuando visitemos? Es decir, todas esas cosas tan cotidianas que antes eran muy inconscientes, muy automáticas, hoy vamos a tener que hacerlas conscientes. Y de esta manera vamos a poder controlar nuestra ansiedad, vamos a poder anticiparnos un poco a situaciones que en el momento de repente uno no sabe cómo actuar. En cambio, si la hemos conversado en familia, nos permite poder actuar en consecuencia y con mucha tranquilidad. Entonces, bajan los niveles de estrés, bajan los niveles de problematizar todo, que también eso es importante, normalizar un poco, porque ir a la evidencia, o sea, ¿cuánto nos costó confinarnos? Pero pudimos. Y ahora el desconfinamiento es un paso muy parecido, en donde tenemos que plantearnos estas preguntas, estos planes de acción, estas conversaciones en familia. Claudia, te quiero agradecer por estos
estas 3 preguntas claves que nos tenemos que hacer en este proceso de desconfinamiento. Saber también adoptar en el fondo 2 palabras que van a ser cruciales. Uno, la flexibilidad, y el otro, el autocuidado en este proceso constante que vamos a vivir. Así que muchísimas gracias una vez más, Claudia, por orientarnos en nuestras emociones y en nuestras psiquis para este proceso. Y ya, muchas gracias a ustedes por invitarme. Feliz. Oiga, Claudia. Una buena semana. ¿Sí, padre? ¿Le puedo decir algo? Mire, yo pensaba hacer una pregunta, pero ya que la marca no me dejó, bueno, no, de verdad, quería hacer una pregunta, pero, ¿sabe? Dejémoslo para otro momento de conversación, que tiene que ver, usted lo dijo así como de pasadita, y yo lo quiero tomar. Dijo, el tiempo de la pandemia también ha sido una oportunidad para educar a los hijos en función de todo esto que usted mencionó después. Yo quisiera a ver si podemos conversar acerca de eso, cómo se da ese proceso educativo en un tiempo al interior de la familia, en este tiempo, me refiero justamente ahora que estamos comenzando a abrir, también tiene que haber ahí un foco educativo. ¿Y cómo hacerlo eso? Sí, por supuesto. Ya, Claudia, entonces próximo lunes vamos a hablar de tiempo de pandemia y la educación, todo lo que el tema educativo en este proceso. Muchísimas gracias, Claudia. Que estén muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Adiós. Conversábamos con Claudia Bunster, psicóloga clínica de adultos y también conductora de Levántate y Sigue Adelante, sobre las emociones y cómo enfrentar este periodo de desconfinamiento. 3 preguntas. ¿Cuáles son mis expectativas frente a este desconfinamiento? Dentro ahí, ¿qué voy a perder y qué he ganado en este desconfinamiento? 2, ¿qué quiero recuperar en el desconfinamiento? Y 3, un plan de acción. ¿Cómo enfrento este desconfinamiento? Son 3 preguntas claves que a lo mejor usted o a Daniel o a mí nos van a ayudar en este periodo de adaptación y flexibilidad, que también es una de las palabras que ocupó la Claudia en este tiempo de pandemia.